Y damos gracias al Señor para que Él nos dé luz y sabiduría y podamos comprender efectivamente todo lo que Él tenga que compartir para nosotros. Vamos a hacer una oración para arrancar en esta mañana. Bendito Señor, queremos darte gracias por tu amado Hijo Jesucristo, quien es nuestra vida y quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Te damos gracias porque a través de Él nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que Él nos hizo perfectos con un solo sacrificio y que ahora nosotros estamos seguros en Él porque por su justicia y por todos sus méritos, nosotros ahora somos evaluados, aceptados, dignos, santos y justos delante de ti. Que esta realidad maravillosa que está en nuestro espíritu realmente se pueda impartir en nuestra alma. Esto es lo que necesitamos ahora, que nuestra alma entre en esta salvación tan grande que nos permita obtener todos los beneficios que ahora moran en nuestro espíritu por tu poder y por tu gracia. Señor, gracias porque en Cristo Jesús somos más que bendecidos. En Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Por tanto, nosotros tenemos que aprender, Señor, a aferrarnos a Cristo para que Él sea quien transmita todos los beneficios que en Él tenemos. En el nombre de Jesús te damos gracias, que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, para que en nuestra alma podamos comprender todo aquello que tú ya nos has dado y has hecho por nosotros. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy importante el que nosotros estemos de alguna manera revisando, ¿verdad? Esta salvación tan grande y maravillosa que nuestro Padre nos ha dado, porque en esta salvación tenemos nosotros la provisión de Dios para nuestra propia vida, la provisión que Dios tenía prevista para que nos sea impartida en este tiempo, en el cual realmente necesitamos nosotros de la salvación de Dios. La salvación de Dios no fue un hecho que se dio en un momento indicado cuando creímos nosotros en Jesucristo. Sí se dio en términos de que nacimos de nuevo y en términos de que ese nuevo nacimiento por nuestra fe en Jesucristo nos permite ahora ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Antes estábamos ciegos, incapacitados para poder ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que si es que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y también dijo que el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Y este nuevo nacimiento nos da entrada a toda la obra preciosa y maravillosa de gracia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho a nuestro favor. Ahora, esa obra para que a partir de hoy, a partir de este tiempo, hoy es el día de la salvación, dice la Escritura, no mañana, hoy es el día de la salvación, pero no solamente para aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino para conocer todos los beneficios que están incluidos en Cristo Jesús para nosotros. La verdad que podemos decir que generalmente nosotros los cristianos ahora nos estamos muriendo de sed en la fuente, porque muchos estamos todavía absolutamente necesitados y con muchas carencias. En nuestra alma y en nuestro cuerpo de carne, todavía vamos nosotros efectivamente a tener que experimentar carencias. Pero sin embargo, el Señor nos ha dado el Espíritu, ¿verdad? Es decir, la misma vida de Cristo, para que esa vida que ya está en nuestro espíritu sea la que nos imparta todos los beneficios que efectivamente Cristo significa. Así que esta no es una experiencia como cristianos en la cual nosotros tenemos que soportar lo que podamos en esta vida, intentar vivir más o menos una vida victoriosa, como a veces la llamamos, para que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, cuando ya nos tengamos que ir al cielo, que es una realidad, allí pues efectivamente recién podamos nosotros obtener los beneficios que Dios ha determinado para nosotros. Nada más lejos de esa realidad. Porque la Escritura nos dice desde el principio que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
todas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Son cosas de las cuales ahora nosotros podemos echar mano, ya que están en nuestro propio espíritu, es decir, Cristo morando y viviendo en nuestro espíritu. El Señor nos muestra que Él busca qué tipo de adoradores. Él busca el adorador que le adore en espíritu, ¿verdad? Él busca el adorador que le adore en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Y si nosotros no entendemos quiénes somos en el espíritu, jamás nos vamos a poder acercar al Señor con una conciencia limpia. Porque generalmente en nuestra alma, ¿verdad? Que está en un proceso de salvación, a esto es lo que la Escritura llama santificación, ¿verdad? La Escritura nos muestra que a los que antes conoció, ¿verdad? También los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Pero entre la justificación y la glorificación hay algo que se llama santificación. Y la santificación tiene que ver con la aparición de Cristo en nuestra alma. También el apóstol Pedro habla de que ahora nosotros estamos en un proceso de la salvación de nuestras almas. Y la salvación de nuestras almas tiene que ver con la santificación de nuestras almas. Y la santificación de nuestras almas tiene que ver con cuánto de Cristo ya está apareciendo en nuestra alma. Porque en el espíritu ya Cristo está completo. Alguien decía muy acertadamente que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de Cristo, Cristo no ha nacido en nosotros como un niño que tiene que ir creciendo. Cristo está en nosotros perfecto, completo, ¿verdad? Y con todas las capacidades y el poder, ¿verdad? De Dios. Cristo está ya en nuestro espíritu habitando absolutamente perfecto. Es decir, la perfección de Cristo y todo lo que Cristo es ya se encuentra viviendo en nuestro espíritu. Ahora, quien tiene que madurar realmente es nuestra alma en el conocimiento, en el entendimiento de toda esta realidad. No olvidemos que en el alma tenemos tres funciones vitales: la mente, las emociones y la voluntad. Y la Escritura nos dice que nuestra mente tiene que ser renovada, así que tenemos un problema. Mientras nosotros en el Espíritu ya tenemos la mente de Cristo, y mientras en el Espíritu tenemos todo el poder, toda la santidad, toda la justicia y toda la deidad de Cristo, eso ya está morando en cada uno de nosotros. Digamos que en el Espíritu nosotros somos idénticos a Cristo, no hay que crecer más a Cristo. En el Espíritu somos igualitos a Cristo. En el Espíritu tenemos la sanidad que Cristo tiene. En el Espíritu tenemos el poder que Cristo tiene. En el Espíritu tenemos la riqueza que Cristo tiene. En el Espíritu tenemos el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia. Todo eso ya está en el espíritu nuestro. Todo eso está ya en el espíritu nuestro, pero no está todavía en nuestra alma. Nuestra alma es la que tiene que, la Escritura habla, por ejemplo, en términos de mente, dice que nuestra mente tiene que ser renovada para que nuestra vida sea transformada. Es decir, nuestra mente tiene que comenzar a recibir, ¿verdad?, el pensamiento, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría, la inteligencia de la mente de Cristo. Y es por eso tan importante que nuestra ocupación y nuestro foco tiene que estar en las cosas del Espíritu. Cuando hablamos de las cosas del Espíritu, hablamos de las cosas de Cristo mismo. Pero la realidad es que nuestra alma realmente se desenfoca. Nuestra alma fácilmente es distraída, ¿no es cierto?, de los pensamientos de Cristo. A nuestra alma todavía muchas veces le place más y le cuesta menos esfuerzo el enfocarse en las cosas de la carne, ¿verdad?
Para nosotros no hay que hacer ningún esfuerzo para enfocarnos en las cosas de la carne. Por ejemplo, hablemos de las cosas negativas de la carne. Cuando tenemos un problema, una dificultad, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una carencia, inmediatamente nosotros nos inclinamos a enfocarnos en esa situación, la cual nos trae preocupación, la cual nos trae desazón, la cual nos trae inestabilidad, nos trae temor, nos trae miedo, ¿verdad? La cual nos estresa y la cual nos termina enfermando. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para enfocarnos en las cosas negativas. Fíjate por qué la carne, cuando se quiere enfocar en las cosas negativas, pues no necesita esfuerzo. Ahora, la carne, cuando de alguna manera también desde el exterior recibe beneficios, no es muy difícil que la carne se enfoque en los beneficios exteriores. Por ejemplo, cuando las cosas nos van bien. Por ejemplo, cuando los negocios funcionan. Por ejemplo, cuando la salud es boyante. Cuando la situación familiar pues va caminando de lo mejor. Cuando las circunstancias externas de alguna manera pues nos complacen. La carne se complace en eso y no le hace ningún problema el poder enfocarse, permanecer y establecerse en las cosas positivas. Pero aquí de lo que se trata ahora, que conocemos nosotros a Cristo, es que nuestro enfoque tiene que estar en el Espíritu. Ni en las cosas positivas, ni en las cosas negativas. El apóstol Pablo decía que él había aprendido a estar contento cualquiera sea su situación. Sea que tenga abundancia, es decir, lo positivo. Cuando las cosas estén bien, yo tengo contentamiento en mi corazón. Pero también cuando las cosas están mal, yo tengo contentamiento en mi corazón. ¿Qué implicaba aquello? Que él tuvo que aprender a realmente fundarse en el Espíritu, porque nuestro bienestar, desde la perspectiva de nuestra confesión de fe en Cristo Jesús, ya no viene de cuán bien o cuán mal estén las cosas exteriormente, sino que realmente nuestro bienestar, ¿verdad?, fluye desde dentro. Nuestro bienestar fluye desde lo que Cristo efectivamente es para ti y para mí. De allí que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. De allí es que nosotros, hermanos, no podemos bajo ninguna circunstancia perder el enfoque de estar permanente y continuamente viendo a Cristo, porque el Señor nos ha dado a Cristo y ha puesto a Cristo en nuestro espíritu perfecto, completo, con todas las bendiciones que yo necesito todavía en mi alma, para que yo aprenda ahora a realmente enfocarme en la fuente eterna de bendición que el Señor ha querido darme por los siglos de los siglos. Por eso es tan maravilloso el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía guardado para ti y para mí una respuesta maravillosa a nuestra desgracia. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Él tenía, ¿verdad?, guardado para ti y para mí su Hijo maravilloso, en el cual el Señor dice que en Él todas las promesas de Dios son sí y en Él son amén. ¿Qué significa aquello? Que el Cristo que está morando en nuestro espíritu es portador, en Él están empaquetados o empaquetadas todas las promesas que Dios ha hecho, ¿verdad?, al ser humano en la Escritura. Todas las promesas que nosotros conocemos que Dios ha hecho al ser humano en la Escritura ya están empaquetadas a nuestro favor, ¿verdad?, en Cristo Jesús. De ahí que nuestra alma tiene que aprender a anclarse en Cristo. Nuestra alma tiene que aprender a aferrarse en Cristo, porque nuestra alma todavía no ha sido salvada. Cuando la Escritura dice que nosotros tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, no se está refiriendo a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya tiene la estatura de la plenitud de Cristo. La Escritura dice que el que se une, que el espíritu que se une al espíritu del Señor, es un espíritu con Él. Si se dan cuenta,
que el Espíritu de Dios se mezcla con el espíritu humano y se vuelve en un solo espíritu. Es más o menos como el mercurio que a veces vemos nosotros, como para dar una idea, el mercurio que vemos a veces en los termómetros. Cuando nosotros somos capaces de poder sacar el mercurio del termómetro, a veces vemos que el mercurio se divide en muchos pedacitos, de muchas bolitas. Pero en la medida en que la bola más grande de mercurio, las bolas más pequeñas se acercan a la bola más grande, se hacen una hasta que se vuelve otra vez una sola bola de mercurio. Pues más o menos esa viene a ser la idea, ¿verdad? Que cuando un espíritu se une al Señor, se vuelve un espíritu con Él. De ahí que el espíritu del Señor está completo en ti y en mí. Es decir, nosotros de nuestro espíritu tenemos todo lo que necesitamos, hermanos, porque la vida de Cristo está en nosotros. Cualquier falencia, cualquier dolor, cualquier carencia, cualquier circunstancia de debilidad que de alguna manera nosotros podamos estar experimentando hoy en nuestra carne, tiene una respuesta de provisión en el espíritu que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque el Señor ya no responde a nuestras oraciones cuando, por ejemplo, nosotros estamos en circunstancias de carencia, cualquiera que ésta sea, y pedimos que el Señor cambie las circunstancias. Él ya no responde a esas oraciones porque ya nos dio todo en Cristo Jesús. Entonces, a lo que Él le interesa es que tú vayas a Cristo a recibir todo lo que ya te pertenece. Porque el Señor, conociéndonos en el espacio y en el tiempo, el Señor mirándonos desde la eternidad, no olvides que en la eternidad no existe el tiempo, y el Señor mirándonos desde la eternidad, mirándonos desde el reino de los cielos, mirándonos desde el reino eterno de Dios, ¿verdad? El Señor efectivamente ya conocía cada una de nuestras falencias. El Señor conoce exactamente, y de hecho esto lo dice la Escritura, cuáles son tus necesidades. Él sabe tus problemas, tus necesidades, Él sabe las luchas, Él conoce, ¿verdad?, sobre todas las angustias que tú el día de hoy puedas estar viviendo por cualquier circunstancia. Él ya lo conoce, ni siquiera necesitas decírselo, porque Él ya lo sabe. Ahora, como Él ya lo sabe y lo supo desde la eternidad, Él proveyó para este tiempo, para nosotros, a su amado Hijo Jesucristo, el cual contiene todo lo que tú y yo necesitamos para enfrentar esas circunstancias. Y por eso es que el Señor nos ha dicho algo maravilloso, que el Señor nos ha dado su vida para que ahora nosotros vivamos por esa vida. Que ya no vivamos por nuestra propia vida, que es una vida de carencia, que es una vida de incapacidad, que es una vida de ineptitud, que es una vida que es incapaz de tener la sabiduría para ver qué le puede suceder mañana. Es una vida que de alguna manera, por más que planifica, no tiene realmente seguridad de qué puede pasar el próximo minuto, pero sin embargo la vida de Cristo que está en nosotros sí tiene ese poder. La vida de Cristo que está en nosotros tiene esa capacidad. Y Dios ha respondido para nuestras necesidades en esa preciosa vida. Y por eso es que el Señor dice que ahora Él, lo que pretende de cada uno de nosotros es que ya no vivamos por nuestra propia vida, sino que vivamos por la vida de su Hijo. Y la vida de su Hijo, obviamente, está depositada en nuestro espíritu. Pero sin embargo, nosotros de nuestra experiencia cristiana, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido religiosidad. Hemos aprendido a venir a un Dios en el cual no estamos reconociendo lo que Él ya ha hecho por nosotros, sino que estamos de alguna manera enfocados en todas las falencias y en todas las carencias que nosotros tenemos para venir a Dios y pedir que supla todas estas necesidades cuando Él ya lo hizo. Mira, alguien decía muy acertadamente que la fe que Dios nos ha dado no es para pedirle cosas, no es para solicitarle, ¿verdad?, que efectivamente Él convierta las circunstancias en las cuales nos encontramos en cosas distintas. No, la fe que Dios nos ha dado es básicamente para que nosotros nos podamos apoderar de todo lo que Cristo ya hizo para nosotros.
Fíjate que es una manera absolutamente distinta y diferente de ver las cosas. La fe que tú utilizas, normalmente la estás utilizando para pedirle tú a Dios que cambie unas circunstancias de tu vida. En lugar de comprender que el Señor, por ejemplo, nos dice en este versículo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, están en Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué cosas nos han sido dadas? Todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas por su divino poder. Ya nos han sido dadas las salidas, nos ha sido dada la provisión, nos ha sido dada la sanidad, nos ha sido dada todo aquello que tú y yo necesitamos. Ahora, todo aquello está en Cristo. Entonces, la fe que Dios me ha dado, que es la fe de Cristo, que también está en Cristo, esa fe que Dios me ha dado, el Señor me la ha dado para que yo me apodere de todo el bien que ya está en mí por Cristo Jesús y no le esté pidiendo cosas al Señor para que cambie las circunstancias. El apóstol Pablo nos enseña algo sobre esto cuando él estaba pasando por un momento difícil de prueba en su vida. De hecho, él habla de que el Señor le envió un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Es la famosa historia que nos muestra la Escritura sobre el aguijón en la carne. Y Pablo nos dice que 3 veces oró al Señor para que por favor le quite ese problema. Algunos dicen que era una enfermedad que él tenía en los ojos. Otros dicen que era la esposa, a pesar de que él nunca se casó. Entonces, no sé qué hubiese sido. Pero lo de fondo es que él efectivamente tenía un problema, tenía un lío. Quería que esa prueba que de alguna manera efectivamente le estaba viviendo en su corazón, el Señor se la quite. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Y él nos da la respuesta. Y él dice 3 veces yo he orado al respecto, 3 veces. Y el Señor las 3 veces me ha repetido, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Y sabes qué es gracia? Es bástate mi Hijo Jesucristo, porque la gracia y Cristo son lo mismo. Bástate mi gracia, porque mi poder, que es mi Hijo, que es mi gracia, que está en tu espíritu, ¿verdad? Te ha sido dado a ti para que se haga perfecto o para que tú lo conozcas en medio de tus debilidades. Es decir, desde ahora en adelante tú tienes en el espíritu la gracia de Cristo para que Él sea el que pueda proveer para todas tus debilidades. Fíjate que entonces nosotros ya no tenemos que decirle, Señor, por favor, quítame, 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 o dame, dame, dame. Ya no es quítame, 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 o dame, dame, dame. Es, Señor, gracias porque ya lo hiciste para mí en Cristo Jesús. Entonces la fe verdadera que tú y yo tenemos, ¿no es cierto? La fe que nos viene de Cristo es una herramienta que Dios nos dio para que nos apoderemos de todo lo que Él ya hizo a nuestro favor en Cristo Jesús. Y no estemos perdiendo el tiempo pidiéndole cosas que ya nos dio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Nos han sido dadas, señores, tiempo pasado. Es decir, toda la provisión que tú necesitas para poder enfrentar las circunstancias que hoy te aquejan, ya te han sido dadas. Así que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de pensar tiene que entender que ya el Señor se adelantó como buen padre, se anticipó como buen padre, se anticipó como nuestro Dios precioso y maravilloso. Y la Escritura dice que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él, dice la palabra, cómo juntamente con Él no les habrá dado todas las demás cosas? Es decir, estoy ahí un poco parafraseando y poniendo énfasis al versículo, porque así es como lo diría el apóstol. El apóstol diría, a ver, hermanos, déjense de cosas, pues. Si Dios no escatimó ni siquiera a su amado Hijo, a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades, para darnos salvación. A ver, por Dios, ¿cómo no podemos entender que juntamente con Él no nos haya dado todas las demás cosas que necesitamos? Tiene lógica, ¿no? Es que obviamente el Señor ya depositó en tu espíritu todo lo que tú necesitas. Ahí está, efectivamente, primero la personalidad que muchas veces a nosotros en nuestra alma nos desescriba. A veces nosotros estamos diciendo, Señor, dame fe. No, no, tú no necesitas fe, la fe ya está. La fe está en Cristo. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu es fe. El fruto del Espíritu es fe. La fe ya está. Señor, necesito amor. No, no, tienes todo el amor. Necesito gozo, tienes el gozo. Lo que pasa es que no estás entendiendo que eso ya te pertenece por la obra de Cristo. Así es como nuestra fe se tiene que desarrollar. Apropiándonos de lo que ya el Señor nos dio. Y yo pregunto, si el Señor nos ha dado a su amado Hijo, ¿se le pudo haber escapado al Señor el no darnos algo más? ¿Se le pudo haber escapado si Él nos dio a nosotros la solución principal a un problema eterno? ¿Cómo no nos puede haber dado respuestas a problemas temporales? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo si un médico ha sido capaz de poderte curar, ¿no es cierto?, una enfermedad terminal, ¿cómo no te podría curar una simple gripe? Entonces, la idea central es que no es que nosotros necesitamos más fe, porque la fe ya está depositada en Cristo. Lo que nosotros necesitamos es tomar más de la fe que ya está en Cristo. Y lo que necesitamos es menos incredulidad. Ahora, esa incredulidad, ¿no es cierto?, solamente puede ser echada cuando la fe de Cristo entra. La incredulidad no se echa porque yo creo. La incredulidad se echa porque entra la fe de Cristo, o en otras palabras, la fe de Cristo se manifiesta en mi alma. Entonces, miren, hermanos, bajo esta figura el apóstol nos recuerda algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En Romanos capítulo 1, ¿verdad? Ahí el Señor quiere hacernos acuerdo. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El Señor nos quiere hacer acuerdo de lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo, de lo que es la gracia, de lo que es su amado Hijo Jesucristo. Y antes, él arranca diciendo ahí, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y estas palabras poderosas en el versículo 16 del apóstol Pablo, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Mira, el Evangelio es sinónimo de Cristo, y de hecho ahí lo vemos en este mismo libro, cuando el propio apóstol nos muestra, ¿verdad?, quién es él. En el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, es decir, apartado para las buenas noticias que Dios tenía para todos y cada uno de nosotros. Y aquí nos dice que estas buenas noticias él las había prometido antes a los profetas de las Sagradas Escrituras, y estas buenas noticias son acerca de ¿quién? Versículo 3. Estas buenas noticias son acerca de su Hijo. Las buenas noticias. El Evangelio es el Hijo. El Hijo es el Evangelio. El Evangelio es la gracia.
el Hijo es la gracia. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no son los 4 libros que nosotros llamamos el Evangelio en la Escritura. No, el Evangelio son las buenas noticias que Dios tenía y que tienen que ver con su Hijo, el Hijo maravilloso que lo iba a entregar por todos nosotros para que viva en nosotros y para que efectivamente todos nosotros podamos tomar, beber, asirnos de su poder. Entonces, aquí él habla claramente de que el Evangelio se trata del Hijo. Entonces, viendo esto, ¿verdad? Justamente en los versículos que estamos mirando, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16. No me avergüenzo de Cristo, es lo mismo. No me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo de la gracia que ha sido puesta en mi corazón. ¿Y por qué dice no me avergüenzo? Porque él lo que está aquí dando testimonio es que él ha podido comprobar en su propia experiencia que la realidad de Cristo en su corazón, más allá de todas las luchas, dificultades, problemas, pruebas, tribulaciones que tuvo que pasar el apóstol Pablo, Cristo jamás lo avergonzó. Es decir, Cristo siempre le demostró que ahí estaba con él. Cristo siempre le demostró que en las más complicadas circunstancias estaba con él. Este es un hombre que naufragó muchas veces, estuvo al garete en el mar. Este es un hombre que muchas veces ya fue dado por muerto porque lo apedrearon. Este es un hombre que dice la Escritura que ha aprendido a vivir desnudo, en desnudez, en hambre. Este es un hombre que estuvo en la cárcel. Este es un hombre que por el Evangelio sufrió persecución. Y sin embargo, él se da el lujo de decir, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque en cada circunstancia y en cada situación que he tenido que vivir, siempre ha estado Cristo proveyendo, dándome entendimiento, dándome sabiduría, dándome lo que yo necesito para poder enfrentar esa circunstancia y esta situación. Porque lo que tú y yo necesitamos no necesariamente y simplemente es que un problema se nos solucione. Nosotros ya no podemos ser tan cortos de vista. Lo que nosotros necesitamos es que la persona de Cristo sea impartida en nuestra alma para que todo lo que es de esa persona, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, nos acompañen permanente y continuamente y nos volvamos nosotros desde una perspectiva indestructibles frente a las amenazas, a las circunstancias, a las pruebas, a las dificultades y a las luchas. Lo mejor que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, hermanos, es el conocimiento de Cristo. No es una herencia buena con la suficiente cantidad de economía para que se defiendan en el futuro. No, eso no es lo mejor que tú les puedes dejar. Lo mejor que tú les puedes dejar a tus hijos no es una buena educación. Lo mejor que tú les puedes dejar a tus hijos no son buenos modales. Todas estas cosas, por supuesto que están bien. Pero lo mejor que nosotros podemos entregar a nuestros hijos es el conocimiento de Cristo. Porque Él es el que les va a acompañar a ellos cuando nosotros no estemos. Cuando las cosas no estén bien. Cuando hayan dificultades, cuando haya escasez, cuando haya temor, cuando ellos de alguna manera ya no puedan acudir a nosotros, siempre van a tener a Cristo para poder acudir a Él. Y es por esto importante que si algo nosotros tenemos que entregar a nuestros hijos, a los que amamos, a los que están a nuestro alrededor, es el conocimiento de esta realidad. El apóstol Pablo, al conocer esta realidad, al experimentarla, nos da testimonio y dice, porque no me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo, ¿verdad?, de tener a Cristo viviendo en mi corazón. Es decir, el Señor jamás me ha hecho quedar mal. Al contrario, en cada circunstancia, en cada prueba, en cada dificultad y en cada lucha. Sí, por supuesto, ahí está el alma también peleando esta realidad. Pero el Señor ha provisto para mi alma el poder de Dios manifestándose en mí, para poder inclusive aguantar las piedras cuando me caían encima.
o para poder aguantar, ¿verdad? El cómo iba a salir de una circunstancia cuando yo mismo ya me daba por muerto. Es decir, cuando lo imposible en la perspectiva humana ya es una realidad de nosotros, es cuando el poder de Dios nos está siempre acompañando para mostrarnos que el Señor jamás nos va a avergonzar, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio que es Cristo Jesús? Obviamente cambiemos nuestro entendimiento. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no es una cosa. El Evangelio no son 4 libros de la Escritura. El Evangelio es una persona. De hecho, lo dice arriba, que las buenas noticias del Evangelio que Dios tenía guardado para nosotros es acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora, ese Hijo Jesucristo evidentemente nos fue dado y nació en nosotros el momento en que efectivamente por el propio Espíritu de Santidad nosotros fuimos engendrados. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es decir, muchos de nosotros estamos hablando y pidiendo, Señor, dame poder. Pero si ya lo tienes. Señor, ven. Llueve sobre nosotros, pero si ya estás con el Espíritu en tu corazón, ya tienes todo lo que necesitas. Porque el poder de Dios es Cristo. Aquí dice, porque es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. La gracia que es Cristo también es poder de Dios. Es decir, a ver, Dios no se podía conformar con algo distinto o diferente para ti y para mí que no sea con darnos su poder. Y el poder del Dios que hizo el universo, el poder que nosotros hemos visto, ¿verdad?, en las escrituras pasadas, lo que llamamos el Antiguo Testamento, en muchas historias, como por ejemplo cuando el Señor dividió el mar para poder hacer pasar sobre seco a su pueblo Israel, cuando el Señor mandó todas las plagas de Egipto, ¿verdad? Cuando el Señor hizo caer las murallas de Jericó, cuando el Señor, ¿verdad?, se expresó y se manifestó a través de David y con una sola piedrita acabó efectivamente con Goliat. Alguien decía que cuando David estaba realmente con la onda y David le echó a Goliat, no fue la puntería de David la que le pegó, ¿verdad?, en la frente el piedrazo a Goliat, sino fue la puntería de Dios la que hizo posible esa realidad. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Escritura. Entonces, todo el poder de Dios que nosotros seamos capaces de poder ver en la Escritura, el Dios que dijo, hágase la luz, el Dios que resucitó muertos, ese Dios, todo ese poder, el Señor nos quiso dar a nosotros a través de su amado Hijo Jesucristo. Y por eso dice aquí la Escritura, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, Dios ha depositado todo su poder por medio de Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para salvación a todo aquel que cree. La salvación aquí, ya hemos hablado de esta palabra, es la misma palabra que tomamos en cuenta, sotería. Salvación, sotería. Sotería, ¿verdad?, significa liberación, significa provisión, significa sanidad. Es decir, otra manera de decirlo es que el Cristo que nos ha sido dado, que es el Evangelio que mora en cada uno de nosotros, es el poder de Dios que Dios ha permitido que repose en nosotros para sanidad, para liberación, para bendición, para prosperidad, para todo lo que Dios efectivamente es. El Señor ha depositado en Cristo Jesús todo lo que tú y yo necesitamos. No sigamos vagando como hacían los israelitas en el desierto,
daban la vuelta por el desierto. Dar la vuelta por el desierto es dar la vuelta por nuestra alma. Es siempre estar viendo a Dios de una manera distinta, de una manera diferente. Es siempre estar viendo a Dios desde la perspectiva del Señor, dame, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, quítame. Señor, por favor, hazme. En lugar de entender que los caminos del Señor son Cristo, en donde ya el Señor hizo para todos nosotros todas las cosas. Si nosotros hoy estamos viviendo tristezas, si nosotros hoy estamos viviendo situaciones complicadas y de angustia en donde tú dices, no sé cómo voy a salir de esto, pues déjame decirte que el Señor ya te había visto en el espacio y en el tiempo y en la eternidad, y el Señor ya te dio a Cristo para salir de esto. ¿Lo entendemos así? ¿Lo entendemos así? Fíjate lo que dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es el poder que Dios nos ha dado. Es decir, Cristo es el poder que Dios nos ha dado para liberación, para provisión, para sanación, para libertad. Si hoy tú estás sufriendo los embates de la muerte, entonces necesitas mirar a la vida, necesitas mirar más a Cristo. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio, otra vez, en Cristo Jesús, la justicia de Dios se revela. Es maravilloso porque Dios ha sido justo cuando nosotros podemos ver cómo todos nosotros caímos en desgracia por un hombre que es Adán, al cual nosotros no lo conocimos. Pero sin embargo salimos de Adán. Entonces uno podría hasta decir, oye, ¿qué culpa tengo yo, Dios, de haber nacido en esta carne? ¿Qué culpa tengo yo de ser como soy? El Señor te respondería, realmente ninguna, porque tú te encontraste en esta carne, te has encontrado con una naturaleza pecaminosa que es la que normalmente gobierna sobre tu vida, que te lleva a hacer cosas que no quisieses hacer. Y finalmente tú eres producto, ¿verdad?, de un árbol que está corrompido y efectivamente estás dando frutos malos. Pero el Señor te va a decir, pero por esto mismo yo envié a mi Hijo Jesucristo, para que exista otro hombre en la tierra que cambie esta realidad. Para que en lugar de traer desgracia, como fue el caso de Adán, ahora yo envié a mi Hijo para traer gracia, como es el caso de Jesucristo. Y así como en Adán tú recibiste todos los males de Adán sin tener responsabilidad, sin que hayas hecho tú lo bueno o lo malo. Obviamente tú haces lo malo porque naces desde lo malo. Pero realmente tú antes de que hagas bien o mal, antes de que hayas nacido en la carne, ya efectivamente fuiste colocado en un árbol de pecado y de muerte. Pero ahora en cambio tenemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, que ha venido a cambiar la historia. Ha venido a cumplir, ha venido a obedecer todo lo que Dios pidió al ser humano alguna vez por los siglos de los siglos, ¿verdad? Cristo lo ha cumplido. Cristo vino a acabar con Satanás, lo aplastó. Cristo vino a acabar con nuestra carne, el Cristo crucificó a nuestro viejo hombre. Cristo vino a acabar con el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice el Señor. Y ahora nosotros tenemos la capacidad de poder aceptar la ofrenda que Dios da por nosotros, que es Cristo, para que ahora todos los beneficios de Cristo nos sean imputados. Así como todas las maldades de Adán nos fueron imputadas sin ningún mérito de nuestra parte, de la misma manera todas las bendiciones de Cristo nos son imputados sin ningún mérito de nuestra parte. Simplemente es por medio de la gracia, del amor de Dios y de la fe que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Entonces, no olvidemos, hermanos, que
este Cristo que está en nosotros, este Cristo que mora y que vive en nosotros, es la razón que Dios nos quiere mostrar, por la cual nosotros debemos de estar seguros en nuestra relación con Dios. En Filemón capítulo 6, la escritura dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mira, aquí la escritura nos lo deja claro. Otra manera de decir este versículo podría ser que esa fe tuya, que es compartida por nosotros, dice el apóstol Pablo, que esa fe tuya que es compartida por nosotros se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que está en nosotros o que está en ti por medio de Cristo Jesús. De eso se trata las buenas nuevas del Evangelio, de que descubramos nosotros todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y para eso nos ha sido dada la fe, para que la fe sea eficaz en el conocimiento y en el descubrir todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. De eso se trata la relación con Dios, de eso se trata la vida victoriosa, de eso se trata la vida eterna, de que nosotros conozcamos todo el bien que está en nosotros por medio de Cristo. Para eso se nos ha dado la fe. La fe se nos ha dado para que conozcamos todo el bien que está en nosotros por medio de Cristo, y la fe nos ha sido dada para que, conociendo esa realidad, nos podamos ahora apoderar de esas bendiciones. Ese es un regalo precioso de parte de Dios para nuestra propia vida. Ahí la fe tiene sentido, pues. La fe no nos fue dada para pedirle cosas a Dios, sino que la fe nos fue dada primero para que sea el medio por medio del cual descubramos todo el bien que está en nosotros por Cristo. Y al descubrir todo ese bien que el Señor ha puesto en nosotros, toda esa provisión, toda esa sotería, toda esa liberación, toda esa sanidad, al descubrir eso, nosotros efectivamente podamos apropiarnos de la obra que el Señor ya hizo a nuestro favor hace más de 2000 años. Evidentemente esto el Señor lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo, porque Él no tiene tiempo. Así que la razón por la cual el Señor nos hizo nacer en esta tierra fue para que nosotros podamos descubrir esta realidad, hermanos. Y a Filemón se lo muestra, le muestra aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Cuándo la participación de nuestra fe en Cristo es eficaz? Es eficaz cuando esa fe reconoce o conoce todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Si es que nosotros todavía no reconocemos todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, pues veamos qué pasa con nuestra fe. Porque nuestra fe no está enfocándose y no está siendo eficaz en ese propósito. A veces nos enseñan a nosotros en el ambiente religioso que la fe nos ha sido dada para que nosotros efectivamente podamos traer a la realidad presente cosas que queremos, cosas que deseamos o carencias que de alguna manera están. Pero cuando nosotros conocemos todo este empaquetamiento de bendición que es Cristo en nuestra vida y que ahí está incluido todo para nosotros, entonces sí se dan cuenta que la fe no solamente que se convierte en eficaz porque está descubriendo la obra que el Señor hizo a nuestro favor, sino que en el conocimiento de todo lo que Cristo ha hecho, que obviamente todavía nos falta todo por conocer, nos apropiemos de esa bendición. Qué distinto es venir al Señor y decirle, Señor, ya sé que tú, para la circunstancia que estoy viviendo, ya sé que para la circunstancia que estoy padeciendo, tú ya me has dado a Cristo y en Él está la solución. Así que yo vengo en el nombre de Jesucristo, Padre amado, simple y sencillamente, ¿verdad?
apropiarme de lo que tú ya efectivamente has provisto con anticipación. La pregunta es, nosotros no podemos creer, no podríamos entender, no podríamos creer que nuestro Padre quiere que nosotros suframos. En el corazón de Dios no está el hecho de que nosotros suframos. El sufrimiento, el dolor, la carencia, la enfermedad o cualquier cosa que esté de alguna manera atada a esta circunstancia, ¿nos viene por quién? Nos viene por Satanás. La Escritura nos dice que Satanás vino ¿a qué? ¿Cuál es el ministerio del diablo? El ministerio del diablo es que él vino a robar, a matar y a destruir. Así que por si acaso, ¿no? El Señor lo deja claro. Y de hecho el Señor dice, oigan, chicos, cuando ustedes estén siendo tentados o estén siendo probados, porque la palabra se utiliza para las dos cosas, por favor, no digan que son tentados o que son probados de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Entonces, evidentemente el Señor permite, y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el libro de Job, cuando los hijos de Dios, dice la Escritura, vienen a dar cuentas al soberano Dios, y entre ellos viene Satanás, y el Señor le pregunta a Satanás de dónde viene, y Satanás le dice, pues bueno, de andar por la tierra y de rodear por ella, y dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y él le dice, Señor, sí, pero, a ver, no de balde él te sirve, porque tú le has acercado a él, a su familia y al trabajo de sus manos has dado bendición. Así que quítale todo lo que él tiene y vas a ver cómo no te insulta en tu propia presencia. Ah, fíjate, ese es el ministerio de nuestro Dios. El ministerio de nuestro Dios es acercarme a mí, acercar a mi familia y al trabajo de mis manos dar bendición. Entonces, cuando las cosas no están yendo en ese camino, es alguien al que el Señor está permitiendo que pase esto. Pero ¿por qué lo está Dios permitiendo? ¿Qué le dijo el Señor a Job? Ok, está bien, anda y quítale todo lo que tiene, solamente no toques su vida. Ya vemos todo el desastre que le vino. Perdió todo, se murieron sus hijos, se incendiaron sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Las calamidades de Job, dice la Escritura. Ahora, ¿cuál era el punto central? El punto central es que Dios lo que quería es que en Job aparezca la fe que viene del Espíritu. La fe que no está basada en yo me relaciono bien con Dios y amo a Dios y quiero a Dios en la medida en que el Señor me acerque a mí, me acerque a mi familia y al trabajo de mis manos de bendición. Bueno, eso es negocio. Pero el ministerio del Señor es, efectivamente, guardarme a mí, guardar a mi familia y al trabajo de mis manos dar bendición. Mientras que el ministerio de Satanás es robar, matar y destruir. Ahora, el Señor utiliza estos males con un propósito. Y el propósito es que en nuestro caso como cristianos del día de hoy, siempre nos volvamos a ver todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Porque a más de uno de nosotros el Señor también, el Satanás también le estará diciendo, mira la fe que tiene el hermano o que tiene el tal, es una fe que no es de balde, es una fe fingida, es una fe mentirosa. Así que mira, quítale eso, quítale esto y quítale este otro y vas a ver cómo el hermanito se desploma. Y por eso es que la Escritura dice que cuando nosotros estemos pasando por pruebas y dificultades, el libro de Santiago, nos sintamos con sumo gozo. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe, fíjate, nuestra fe es la que se prueba. Porque nuestra fe, vuelvo y repito, nos ha sido dada por Dios para que nos apropiemos de todo lo que Él ya hizo y no utilicemos la fe verdadera de Él, no utilicemos para pedir cosas al Señor que
Él ya ha dado en Cristo, porque le va a decir, pero entonces tú no estás entendiendo la realidad de todo el bien que está en ti por mi amado Hijo Jesucristo. Y lo primero que el Señor va a querer es que nosotros, hermanos, efectivamente nos apoderemos de todo lo que es de Cristo. Y por eso aquí en este tema de Filemón, creo que es muy importante que lo anoten, porque dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, que es lo que el Señor quiere en su corazón. Y también en el libro de San Juan 8:36, respecto de esa vida que es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, Cristo es el poder de Dios que ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? La Escritura dice que, la Escritura nos dice aquí que, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, ¿para qué Dios ha puesto a su Hijo en nuestro espíritu? ¿Por qué su Hijo está morando en nuestro espíritu completo? Para esto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la razón del poder de Dios en ti y en mí. Porque el Señor dice que había venido, o el Señor Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Mira, muchas cosas que nosotros estamos viviendo en esta vida, que han sido generadas desde nosotros mismos, aun cuando muchas veces las hemos visto como buenas cosas, pero que nos traen en lugar de buena cosecha espinos y cardos, a veces son obras de Satanás, sin que nosotros nos demos cuenta. Pero el Señor ha puesto en nosotros a su amado Hijo para que Él nos liberte. Pero ¿cuándo Él nos va a libertar? Cuando nos demos cuenta de todo el bien que está en nosotros por Cristo. Si el Hijo os libertare, es decir, Él tiene la capacidad de libertarnos y Él conoce cuáles son las obras de Satanás. Y el Señor dice que Él ha venido para deshacer las obras del diablo. Es decir, todas aquellas cosas que Satanás ha estado tejiendo en tu propia vida sin que tú te des cuenta y que te traen dolor, angustia, enfermedad, escasez, todas aquellas cosas, pues el Señor efectivamente hoy ha venido para libertarte de todo aquello. ¿Por qué? Porque Él viene a deshacer las obras del diablo. Ese es nuestro defensa celestial, nuestro Señor Jesucristo, porque Él conoce lo que Satanás ha hecho en nuestras propias vidas y ahora Él viene a deshacer esas obras. Él es el que nos viene a libertar. Gracias a Dios que no nos da a nosotros esa responsabilidad, porque obviamente nosotros, por desconocimiento, porque hemos sido engañados, hemos caído en esa red del diablo y el Señor lo sabe. Alguien decía, y es verdad, hermanos, el poder de Satanás, el único poder que Satanás tiene es el engaño. No tiene más poder. El momento en que nosotros conocemos la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conocer la verdad es conocer a Cristo como nuestra verdad. Conocer la verdad es conocer todo el bien que está en nosotros por Cristo. Conocer la verdad es la que nos va a traer libertad, porque el momento en que yo conozco la verdad, me doy cuenta que Satanás lo que ha levantado es todo un edificio de mentiras y de cosas embusteras que son las que me han tenido engañado. Por eso dice la Escritura que si no cambia tu manera de pensar, no cambia tu manera de vivir. El engaño que Satanás inflige es en nuestra manera de entender las cosas. Por ejemplo, pedirle al Señor que nos quite esto y el otro, porque Satanás quiere que nosotros todavía estemos mirando a nuestra escasez y todavía nosotros de alguna manera estemos muchas veces entendiendo, porque a veces en el ambiente religioso sí lo comentamos, que la enfermedad, que la dificultad, que la lucha y que el problema son cosas que Dios permite, son cosas que Dios quiere para nosotros. No, Él no quiere dolor para sus hijos. Él quiere bendición, sino todo el dolor, todo el juicio,
toda la culpa que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado ya fue cargada por Cristo. Sí, toda la ira que Dios tenía en nuestra contra realmente fue infringida a Cristo Jesús. Ya Dios no quiere que nosotros suframos dolores, porque Cristo sufrió los dolores por nosotros. Los dolores que sí sufrimos son a consecuencia de nuestro desconocimiento y sí que tenemos que crecer mucho. Es decir, sí que nuestra alma tiene que efectivamente mirar a Cristo para que comience a expresar, manifestar, reflejar o proyectar la vida del Espíritu. Porque ahí está efectivamente la respuesta que Dios tiene para con nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a quedar allí. Tenemos todavía algo más que compartir sobre este mismo tema la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.